Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido y bondadoso Padre que mora en el cielo, queremos en este momento pedirle su preciosa bendición al abrir su palabra y estudiarla en esta noche. Permite, Señor, que quien habla y quienes oyen podamos tener nuestra mente puesta en lo que vamos a estudiar. Concédenos, por favor, tu preciosa bendición para entender este tema y sobre todo que nos ayude a mantenernos en pie a favor de la verdad cuando lleguen los momentos difíciles en que nuestras creencias serán duramente rebatidas. Ayúdenos, Señor, a estar no solamente firme en la creencia, sino que la creencia transforme nuestras vidas. Gracias por tenernos aquí. Alabado sea tu nombre. En los méritos del Señor Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias. Hermanos, voy a empezar el tema de esta noche leyendo unas 2, 3 o quizá 4 citas del espíritu de profecía. Luego voy a proceder a desarrollar el tema a la luz de la Biblia con lo que dice el espíritu de profecía. Extracto algunas citas, hay muchas, pero me gusta extractar siempre las que son más claras, que me parecen más claras. En un libro llamado El Evangelismo, página 447, la sierva del Señor dice las siguientes palabras: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es persona. Necesitamos comprender ¿qué cosa, hermanos? Que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es persona. En la misma página, el mismo libro, dice la siguiente cita: el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una persona. Otra cita dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Usted entenderá que usted tiene una personalidad, yo tengo una personalidad, porque somos, ¿qué cosa? Personas. Evangelismo, página 448, dice: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque mediante el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y a manera de complementar el deseo de toda la gente, es página 625, dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Una vez alguien me preguntó: bueno, ¿y por qué se le llama a Jesús la segunda persona y al Espíritu Santo la tercera persona? Debe ser por la manera como en la Biblia se desarrolla el proceso de salvación. En el Antiguo Testamento no es muy claro la manifestación de Dios plenamente. A veces puede estar hablando el Padre, a veces puede estar hablando el Hijo,
A veces puede estar hablando el Espíritu Santo. Pero ya en el Nuevo Testamento empieza desde Mateo 1:25 con la manifestación del Hijo de Dios. Y tan pronto el Señor regresa al Padre, al cielo, al tercer cielo, inmediatamente es derramado el Espíritu Santo. Y empieza la manifestación del Espíritu Santo como el representante del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la expresión primera persona, segunda persona, tercera persona, la vemos más como en función salvífica en un orden de prioridades, de acuerdo a como la Biblia lo muestra. En el Antiguo Testamento están los tres, en el Nuevo Testamento aparece el Hijo de Dios encarnado y luego vemos que el Espíritu Santo es enviado. Y como leímos el lunes en la noche, Juan 7:39, cuando dice que Jesús, el Espíritu Santo no había venido porque aún Jesús no había sido glorificado. Y tan pronto en Apocalipsis 5:6 el Cordero se le ven los 7 cuernos y los 7 ojos, inmediatamente dice que son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que significa que tan pronto Jesús es entronizado, derrama el Espíritu Santo y durante el periodo de las 7 iglesias hacia acá ha estado dirigiendo la obra suya en la tierra, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Varias veces, dice la sierva de Dios, el Espíritu Santo es una persona. Ahora tenemos que probar eso con la Biblia. Quiero que vayamos un momentico al Evangelio de Marcos. Y esta noche vamos a hacerlo, la mayoría, hermanos, es a punta de pruebas. Texto aquí, texto allá. Primero tengo que hablar del Espíritu Santo como una persona. En Marcos 3, en el versículo 28 y 29, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y créanme, hermanos, que se me hace agua la boca ponerme a explicar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver mucho con el juicio investigador desde 1844 hacia acá. Pero desafortunadamente no tenemos el tiempo de explicar eso. Aquí dice que cualquier blasfemia será perdonada, mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ahora, para entender eso mejor, los invito a buscar Lucas 12:10. Vamos a ver eso de la blasfemia. Lucas 12, verso 10. Dice de la siguiente manera: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Les voy a hacer una pregunta hasta aquí. Cuando dije pregunta, quiere decir que paró ahí, inmediatamente miró aquí. No siguió leyendo. De una vez, mira aquí. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Les voy a hacer una pregunta. ¿El Hijo del Hombre es una persona o no? Es una persona. Le será perdonado. O sea, alguna blasfemia contra el Hijo del Hombre, que es una persona, puede ser perdonada. Pero ahora sí termine de leer el texto. Lucas 12:10. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hago la pregunta: si la blasfemia contra el Hijo del Hombre es contra una persona, ¿qué será la blasfemia
contra el Espíritu Santo. ¿Contra quién será? Contra otra persona. Si la blasfemia contra el Hijo del Hombre es contra una persona, entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué tiene que ser? Contra otra persona. Es que, hermanos, mire, desde un mismo comienzo uno empieza a ver eso en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Si eso fuera así, el Señor Jesús hubiera dicho, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. No hubiese dicho del Espíritu Santo. Porque si fuera el Espíritu de Dios o del Padre, simplemente cuando hubiera dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, ya estaría incluido su Espíritu. Pero si dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, una persona, del Hijo, otra persona, y del Espíritu Santo, debe ser que si se tomó la molestia de nombrar primero a una persona, el Padre, luego a otra persona, el Hijo, y luego al Espíritu Santo, eso quiere decir dos cosas. Que el Espíritu Santo ha de ser una persona como lo son el Padre y el Hijo. Y segundo, que el Espíritu Santo es independiente del Padre. O si no hubiese dicho, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, no más. Porque ¿para qué nombraba Espíritu Santo si era el Espíritu del Padre? Cuando dijo del Padre ya estaría incluido ahí el Espíritu Santo. Así que si mandó a bautizar en el nombre del Padre una persona y del Hijo otra persona y del Espíritu Santo, necesariamente el Espíritu Santo, ¿qué debe ser? Una persona como las dos primeras que acabó de nombrar. Quiero que vayan un momentico al Evangelio de Juan, el capítulo 14. Vamos a mirar lo que dice el Señor Jesús en San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Mire lo que dice allí San Juan, capítulo 14. El verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué cosa? ¿Os dará qué cosa? Otro consolador. ¿Qué quiere decir otro consolador? Debe ser que el Señor Jesucristo para sus discípulos era un consolador. Pero como se iba a ir, Él les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador. Otro. Ahora, ¿quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién dijo eso? ¿Sabe quién dijo eso? Una persona. Os dará otro consolador. Entonces el otro, ¿qué debe ser? Otra persona. Otro. La palabra en el griego talos para otro significa eso. Otro diferente al que está hablando. Porque les digo, hermanos, yo mañana jueves no voy a venir a predicar. De una vez les estoy advirtiendo. Mañana les voy a enviar otro predicador. Cuando usted mañana llegue y me vea, hermano, pero usted no dijo que iba a enviar otro. Entonces yo le digo, ah, sí, es que yo soy el otro. Eso no tiene sentido. Eso no tiene lógica. Si Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro, quiere decir que debe ser una persona, porque el que está hablando de otro es una persona también. Si yo mañana no vengo a predicar y viene otro, debe ser otra persona. El que está hablando es una persona. Yo rogaré al Padre, dice una persona, y os dará otro consolador. Por lo tanto, el talos en griego, el otro, ¿qué debe ser? Otra persona.
Aquí no está hablando de una fuerza, de algo etéreo que no tiene forma. No, tiene que estar hablando de una persona. En Juan el capítulo 16, el Señor Jesús dice: pero yo os digo la verdad, en el versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, ¿cuando quién, hermanos? Él. ¿Sabe que en el griego esta expresión Él es ekeinos, que significa otro género? O sea, del mismo género, pero no el mismo, otro. Él. Si yo les digo, hermanos, mañana viene otro predicador, y cuando Él mañana venga, ese Él es que está refiriendo a otro. No es el mismo que Él está hablando, que el que está hablando, no. Entonces el Señor Jesús dice aquí varias veces en Juan 16, en el verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, ¿qué dice en su Biblia? De sí mismo. Esta versión dice por su propia cuenta. No hablará de sí mismo. Eso de sí mismo no puede referirse sino a una persona. No hablará de sí mismo, o no hablará por su propia cuenta. Eso quiere decir que está hablando aquí de una persona. No hablará por su propia cuenta o de sí mismo, hablando del Consolador. El verso 14 repite otra vez: Él me glorificará. Otra vez el pronombre personal Él. Hermano, o sea que se blasfema contra una persona. Así lo dice Lucas 12:10. O sea que el Espíritu Santo es otro. Así lo dice Juan 14:16. O sea que el Espíritu Santo es Él, el ekeinos, no es el mismo, es un pronombre personal. Cuando Él venga, de Juan 16, todo eso, hermanos, me está mostrando que, a ver, por favor, silencio y quietud, agradezco. O sea que cuando aquí se habla del Espíritu Santo, se está hablando es de persona, totalmente. No se está hablando de una fuerza, de un espíritu, no. Cuando Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Mateo 28:19, está hablando en la misma igualdad de dos personas, Padre, Hijo, ahora Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles sí que vemos eso. Por ejemplo, en Hechos 13, aquí hay textos que se pueden leer y entender fácilmente. Hay unos que toca analizarlos un poquito más, pero se entienden fácilmente. Cuando la mente no está llena de prejuicios, cuando no se ha bebido el vino falso de Babilonia, es muy fácil recibir este tema, entenderlo. En Hechos 13, en el verso 2, tengo que leer solo el 2, no hay tiempo para leer más. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor, los que nombran en el verso 1, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién dijo eso? Habló el Espíritu Santo. ¿Cómo habló? Simplemente dice: habló el Espíritu Santo y dijo. Aquí está hablando de alguien. Y si voy a Hechos 16, ya lo que uno empieza a decir ahí para allá, ya suena más como a interpretación personal, ya suena más como a especulación o como a ideas preconcebidas. Aquí habló el Espíritu Santo y dijo:
Son dos expresiones. Habló una y dijo. Ah, bueno, o sea que habló él personalmente. Habló el Espíritu Santo y dijo. En Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. O sea, aquí el Espíritu Santo prohibió. En Hechos 13:2 habló. Pero hay algo interesante en Hechos 15. Hay 3 versículos y quiero que miren 3 versículos en Hechos 15. Solamente es cuestión de hacer un pequeño análisis y ya lo vamos a entender. Miren lo que dice Hechos 15:22. En el concilio de Jerusalén, la asociación general de aquel entonces. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Voy a volver a leer ese pedacito. En realidad es lo que me interesa ahorita de ese texto. Entonces, ¿qué cosa, hermanos? Entonces, ¿qué, hermanos? Pareció bien. Ah, vea, pareció bien. Póngale cuidado a esas dos palabras. Pareció bien. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Me hacen el favor y me colocan atención aquí. Aquí se trata de leer, así sea una palabra y no más, y ponerle atención. Después llega a la casa y lee todo el versículo, y todo el capítulo, y todo el libro. Pero por ahorita solo lo que estamos leyendo aquí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Le voy a hacer la pregunta. ¿Los apóstoles qué son? ¿No son personas? ¿Y los ancianos no son personas? Con toda la iglesia. ¿Y toda la iglesia qué es? Personas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Ahora mire lo que dice el verso 25. Verso 25. Nos ha parecido bien. Colóqueme atención aquí. Repite, parecido bien. Nos ha parecido bien. ¿A quién le pareció bien en el verso 22? A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, o sea, a personas. Ahora aquí dice en el 25, nos ha parecido bien. Vuelve e interpreta eso, o vuelve y habla, nos ha parecido bien. ¿A quiénes? A personas. Pero ahora viene lo interesante. Ahora, ¿por qué hago la aclaración tan profunda de que apóstoles y ancianos son personas? Usted dirá, no, pero qué profundidad tan tremenda esa de decir que los apóstoles, ancianos y toda la iglesia son personas. No estoy profundizando en eso. Es porque ahora viene el versículo en mención que quiero que tengan en cuenta. Verso 28. Ahí se van a dar cuenta de algo. Verso 28. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Y a nosotros. Les voy a hacer la pregunta, colóqueme atención. En el verso 22, ¿a quién le pareció bien? A personas, o sea, apóstoles, ancianos e iglesia. En el verso 25 repite, porque nos ha parecido bien. Pero ahora en el 28 mete a alguien a quien también le pareció bien. ¿A quién? Si en el verso 22 le pareció bien a personas, y en el verso 28, aparte de esas personas, hay alguien a quien también le pareció bien. ¿A quién? A la persona divina del Espíritu Santo. O sea, él lo relaciona con personas humanas. A las personas humanas les pareció bien, pero a una persona divina también le pareció bien. Pues si a él también le pareció bien, ha de ser
una persona. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Vamos a Romanos 8:26. Romanos capítulo 8. En alguna ocasión en una iglesia me dio por exponer este tema, hace muchos años. Me sorprendí cuando al otro día visité varios hermanos. Y varios hermanos, casi todos, me dijeron lo siguiente: oiga, hermano, nosotros estábamos seguros. Otro me dijo, yo estaba seguro. Una hermana me dijo, yo estaba segura que el Espíritu Santo era una fuerza. Y hermanos de años en la iglesia. Pero hasta aquí yo estoy viendo que como que el Espíritu Santo es todo menos una fuerza o menos un espíritu. Estoy hablando del Espíritu Santo en términos de ¿qué, hermanos? Se puede blasfemar contra una persona. Se coloca en el mismo estatus del Padre y del Hijo. Jesús lo llamó el otro. Jesús lo llamó él. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo prohíbe. Al Espíritu Santo le parece bien. Todo eso son funciones de una persona con personalidad. En Romanos 8:26 dice 3 cosas del Espíritu Santo que solo se le pueden atribuir a una persona. Y de igual manera el Espíritu Santo con mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, aquí nos ayuda. Ayudar es una obra de una persona, es una función personal. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. Oiga, ¿saben que hay otro que se habla que intercede? Y es el Señor Jesucristo. Y ese otro que intercede, el Señor Jesús, es una persona. Por lo tanto, este Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo ayuda. El Espíritu Santo intercede. Y el Espíritu Santo gime. Gemidos indecibles. Hermanos, ¿y ante quién intercede el Espíritu Santo por nosotros? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice en 1 Timoteo 2:5. Entonces el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros con gemidos indecibles, es ante el Señor Jesucristo. Así como Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Ahora, ¿de qué manera intercede el Espíritu Santo por nosotros ante el Señor Jesús? Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos da el arrepentimiento, nos convierte y coloca en nuestro corazón el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13. Cuando usted siente el deseo de orar, cuando tocado por el Espíritu Santo ora de manera fervorosa y siente que su oración fue escuchada, ahí el Espíritu Santo intercedió por usted ante el Señor Jesucristo. Porque cuando usted ora, ora al Padre, pero ora en el nombre de Jesús. Ese es un proceso perfecto entre estos tres personajes divinos. Así que el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo gime. En 1 Corintios 12 hay otro texto interesante que muestra la personalidad del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí. En el versículo 8 al 11, 1 Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder por el mismo Espíritu, a
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como que, hermanos, como Él quiere. ¿Cómo entiende usted la expresión? Como Él quiere. Está hablando de una persona con voluntad, con personalidad. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Eso es una persona. Usted reparte la herencia entre sus hijos. El hermano fulano repartió la herencia entre sus hijos como Él quiso. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, dice ahí. Él, una persona, quiere, tiene voluntad. Da los dones como Él quiere, lo reparte como Él quiere. Ese es el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, el capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9. Y no voy a leer esto porque es largo. Pero Hebreos, el capítulo 9, habla acerca del santuario, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué era lo que se hacía en el lugar santo? Dice Pablo, el servicio diario. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? El servicio anual. Eran dos clases de servicio, el diario y el anual. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? En Hebreos 9, el versículo 8, mire lo que habla acerca de ese servicio diario y una vez al año. El verso 8, mire lo que dice Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto. Dando el Espíritu Santo a entender con esto. Hermanos, me hace favor y me colocan atención aquí. Todos esos servicios del santuario, lugar santo, lugar santísimo, ¿qué era lo que hacía el Espíritu Santo con eso? Daba a entender algo. Dando a entender con esto el Espíritu Santo. O sea, dando a entender que mientras todavía el santuario terrenal estuviese en pie, no había empezado el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero no nos vamos al santuario. Me interesa la expresión, dando a entender con esto el Espíritu Santo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué estoy haciendo esta noche yo aquí? Estoy dando a entender algo. Ahora, ¿quién es el que está dando a entender algo aquí? Una persona. Yo soy una persona. Estoy dando a entender algo. ¿Qué eran los servicios del santuario terrenal? Lugar santo, lugar santísimo, servicio diario, servicio anual. ¿Qué era? ¿Qué era? Era lo que el Espíritu Santo daba a entender. O sea que el Espíritu Santo es una persona. Porque da a qué? Da a entender. Y el que da a entender es una persona que tiene personalidad, tiene voluntad. Oiga, qué interesante eso. Hermano, o sea que hasta aquí todo esto muestra que el Espíritu Santo es persona. Lucas 12:10 se blasfema contra una persona. En Mateo 28:19 se coloca el Espíritu Santo en el nivel de dos personas. En el nombre del Padre, una persona. Del Hijo, otra persona. Y del Espíritu Santo, tercera persona. En ese orden. El Señor Jesús lo llamó otro. En Juan 14:16. Lo llamó Él en Juan 16:14. Varias veces. En Hechos 13:2 el Espíritu Santo habla. En 16:6 prohíbe. En Hechos 15, 22, 25 y 28 al Espíritu Santo le parece bien. En Romanos 8:26 el Espíritu Santo ayuda, intercede y gime. En 1 Corintios 12 el Espíritu Santo reparte los dones
como Él quiere. En Hebreos 9:8, al Espíritu Santo le parece bien. Y el Espíritu Santo da a entender. Así como un hombre o una persona da a entender. ¿Se acuerdan del famoso texto muy conocido por los adventistas de Efesios 4:30 que dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? No hagan que se ponga triste, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo se puede poner triste. Hago la pregunta: ¿es o no es todo esto una persona? ¿Qué dicen? Es que algunos están como... Uno le da un codacito al otro y le dice: ¿no era? El otro... El otro... ¿quién quita? Espero que esto nos esté convenciendo. Ahora, si el Padre Celestial tiene forma o no tiene forma, en Daniel 7, 9, 10, 13 y 14, en Apocalipsis 4, 1 al 3, en Apocalipsis 5, 1, en Hechos 7, 55 y 56, primero escritos páginas 55 y 77, todo eso vimos la forma del Padre. Si el Hijo de Dios tiene forma antes de encarnarse, Daniel 10, 5 y 6, después de la encarnación, Apocalipsis 1, 13 al 16. Si el Padre, si el Hijo tienen forma divina, forma, entonces la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, ¿tendrá forma también? Porque una vez yo dije: ¿qué forma tiene el Espíritu Santo? Y una viejita ya dijo: de paloma. Ah, ella se refería seguro a que cuando el Señor Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Pero no es que el Espíritu Santo tenga forma de paloma, sino que en ese momento se presenta como paloma, en el sentido de que es un emblema, porque la paloma es símbolo de mansedumbre. Jesús dijo en Mateo 10, 16: sed mansos como palomas. Pero más adelante, en Mateo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, es un emblema de mansedumbre, pero no es que el Espíritu Santo tenga forma de paloma. O si no, podríamos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo tiene forma de lengua, porque en Hechos 2 fue derramado en forma de lengua de fuego. Entonces diríamos: el Espíritu Santo es una lengua. No, en forma de lengua, porque el símbolo ahí es el don de lenguas, o sea, el don de hablar otros idiomas que antes los discípulos no hablaban. Y algunos creen, mal creídos, mal informados, que los apóstoles hablaban su idioma y que la gente les escuchaba en el idioma de ellos. Eso es mentira. Los apóstoles fueron dotados para hablar otros idiomas. Ahora, de paso, esto no está en la conferencia. De paso, algunos dicen que si no se habla en lenguas, no tenemos el Espíritu. La pregunta es: ¿cuántos americanos, norteamericanos, cuántos alemanes y cuántos suizos, rumanos, rusos hay esta noche aquí? Creo que lo que estoy hablando, todos lo están entendiendo. Necesita el Señor esta noche aquí el don de lenguas. Todos hablamos el español. Oiga, hermanos, y hablándolo bien machateado todavía. Y si necesitamos el don de lenguas.
Esta noche no necesita el don de lenguas aquí. ¿Para qué? Si todos hablamos el mismo idioma. Pero según Hechos 1, el contexto, el día que se derramó el Espíritu Santo, habían varones de todas las naciones bajo el cielo. Y no todas hablaban el mismo idioma. Por lo tanto, era necesario que los discípulos llenos del Espíritu Santo hablasen otros idiomas, y esos que escucharon en sus idiomas llevasen el mensaje a sus naciones originarias. Aquí no necesitamos ese don esta noche. Ahora Pablo dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que tienen don, etcétera, etcétera. Y colocó en octavo lugar, de último, los que tienen don de lenguas. Lo colocó de último, no lo colocó de primero, para decir que es el máximo don. Y luego pregunta Pablo: ¿son todos profetas? Automáticamente decimos no. ¿Son todos maestros? No. Y pregunta: ¿hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? No. ¿Cómo así que entonces, si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo? Ahora, ese galimatías todo raro ahí, esa jeringonza toda rara, como dice la sierva de Dios, lenguas extrañas, no solamente a los hombres, sino también para el Señor, porque eso no es don de lenguas. Hermano, entonces si yo no hablo lenguas, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta que yo tengo el Espíritu Santo? Le voy a decir 9 formas como debe manifestarse. Si usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ahí tiene el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué sacamos que hable una jeringonza que no la entiende nadie? Y carezca de todos esos dones maravillosos. El Señor Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo. Y yo nunca veo por allá al Señor Jesús hablando jeringonzas raras, ni diciendo cosas raras, ni saltando, ni brincando de gozo, ni echando baba por la boca, porque se le metió el Espíritu. Los apóstoles tampoco hacían lo mismo. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, vamos a ir a mirar la luz. Es que la Biblia da muy escasa luz en cuanto a eso. Pero vamos a tratar de mirar un texto a ver qué forma tiene el Espíritu Santo. Si el Padre tiene forma, si el Hijo de Dios tiene forma, el Espíritu Santo, que es una persona, debe tenerla. Lo que pasa es que sus manifestaciones no son tan como las del Señor Jesús, manifiestas. Pero la Biblia nos da luz en cuanto a eso. Y voy a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 8. Este texto no es leerlo solamente, es de ir leyendo e ir colocando atención aquí. Es ir leyendo y es ir colocando atención. A ver cómo vamos entendiendo esto. Dice Ezequiel capítulo 8. En el 6º año, en el mes 6º, el versículo 1. A los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. ¿Una qué, hermanos? Una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Me hace el favor y me coloque atención aquí. Ezequiel ve una figura que parecía de hombre, de sus lomos para abajo fuego. Me llama la atención eso, porque en Daniel 7:10 hay un río de fuego, y como les dije el domingo en la noche, el río de fuego es un símbolo del Espíritu Santo, comparado con Juan 7,
38 y 39 y Mateo 3:11, río de fuego. En Apocalipsis 4:5, lo estudiamos bastante antes de anoche, hay 7 lámparas de fuego y son los 7 espíritus de Dios. Y ya explicamos qué significa los 7 espíritus de Dios. Sobre los discípulos descendieron lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Señor dijo: seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Lo mismo dijo Juan el Bautista en Mateo 3:11. El fuego siempre símbolo del Espíritu Santo. Y esta figura parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. Ahora miremos un poquito con mucho cuidado quién puede ser esta figura como de hombre. Miremos un poquito. Versículo 3. Con mucho cuidado. No lea tan a la carrera, despacio, conmigo. Y aquella figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, esa figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y ahora mire lo que dice. ¿Y el qué, hermanos? ¿Y el qué dice ahí? Bueno, parece que los traductores de la versión del 60 captaron eso, porque colocaron espíritu con mayúsculas. Interesante eso. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Hermanos, me hace el favor y me coloque atención acá. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el espíritu que tomó a Ezequiel y lo alzó entre el cielo y la tierra? ¿Quién es ese espíritu que alzó a Ezequiel entre el cielo y la tierra? ¿Quién es? ¿Sabe quién es? La misma figura del verso 2. En el verso 2 hay una figura como de hombre, de sus lomos para abajo fuego. En el verso 3, esa figura toma a Ezequiel por el pelo. Pero cuando lo alza, Ezequiel no dice la figura me alzó, sino el espíritu me alzó. O sea, Ezequiel le da un nombre a la figura que lo alzó. Y dice, el espíritu me alzó. Hermano, o sea que el espíritu que alzó a Ezequiel del pelo es la misma figura que lo tomó en la figura extendió la mano, lo tomó del pelo y lo alzó. Pero cuando lo alza no dice la figura me alzó, sino el espíritu me alzó. Vamos a suponer que este micrófono hablara. Vamos a suponer que este micrófono hablara. Y entonces el micrófono diría: y Carlos me tomó y Paipilla me alzó. Resulta que el Paipilla que lo alzó es el mismo Carlos que lo tomó, porque yo me llamo Carlos y mi apellido es Paipilla. Hermano, ¿y por qué Paipilla? Yo no sé, me puse un apellido. No vaya a distraer ahorita con eso. Pero la misma figura que tomó a Ezequiel, ¿qué nombre le da a Ezequiel? El espíritu me alzó. O sea, ahí estoy viendo, hermanos, la forma de quién. ¿La forma de quién? Del Espíritu Santo. Interesante eso. O sea, en conclusión, hasta aquí, la sierva del Señor dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona. Y estoy viendo la Biblia y resulta que sí, es una persona. Pero ahora viene una pregunta. ¿Y esa persona del Espíritu Santo es Dios? No es el Padre. El Padre es Dios. No es el Hijo. El Hijo es Dios. Ahí hay dos personas divinas.
¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Esa persona divina o esa persona que estamos hablando es Dios? Si habla, debe ser persona. Si prohíbe, debe ser persona. Si le parece bien, debe ser persona. Si da a entender, debe ser persona. Si se entristece, debe ser persona. Si ayuda, debe ser persona. Si se puede blasfemar contra él, es persona. Si eso es otro, debe ser persona. Si lo llama él, debe ser persona. Todo eso es persona. Reparten dones como él quiere, persona. Pero esa persona es Dios. Hermanos, ¿desde cuándo existe el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo existe el Padre? Desde la eternidad. ¿Desde cuándo existe el Hijo? Desde la eternidad. ¿Y el Espíritu Santo? Hebreos 9:14. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. Dice lo siguiente, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué cosa? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hermanos, ¿desde cuándo existe el Espíritu Santo? Mediante el Espíritu eterno. Oiga, o sea que aquí hay una tercera persona eterna. Es Dios. Si es eterno, ¿sabe que el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra dijo: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y yo les doy vida eterna? Pues ahí estará hablando como Dios, porque si Él no fuera eterno, ¿cómo va a dar vida eterna? Yo soy el pan de vida, el que coma este pan vivirá eternamente. Pues tendrá que ser el Señor, el Hijo de Dios encarnado, tendrá que ser Dios. ¿O cómo va el que coma ese pan de vida va a vivir eternamente? Ahora, si el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, debe ser eterno. Y les voy a mostrar varias comparaciones para mostrar que el Espíritu Santo es Dios. Ya lo vimos como persona. Ya vimos su forma en Ezequiel 8, 3, 4. Ahora veamos su divinidad. Hechos 5. Este es tal vez el texto más conocido, el que los adventistas más se aferran para decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero hay otros que son como todavía más claros. Quizá un poquito más de análisis, pero más claro. Mira lo que dice aquí Hechos 5, verso 3. Le dice Pedro a Ananías: ¿por qué llenó, dice Hechos 5:3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Hermano, ¿a quién se le miente? A una persona. Para que mintieses al Espíritu Santo. Ahora lea el verso 4, la última parte del 4. No todo el versículo, la última parte del 4. No has mentido a los hombres, sino a quién. Colóqueme atención aquí, por favor. ¿A quién le mintió Ananías en el verso 3? Al Espíritu Santo. En realidad, ¿a quién le mintió Ananías en el verso 4? A Dios. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Se acuerdan que 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Se acuerdan de eso? Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo hago la pregunta: ¿quién es ese Dios que inspiró toda la Sagrada Escritura? Inspirada por Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Rápidamente, hermanos. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo. Y toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y los que escribieron la escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso muestra que toda la escritura inspirada por Dios en realidad fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Inspirada por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, ya lo habíamos leído, pero lo voy a leer con otro propósito. ¿Ya está 1 Corintios 12? Lo voy a leer con otro propósito. Y esto hay que entenderlo bien. En 1 Corintios 12, verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo, otro fe por el mismo Espíritu Santo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya habíamos hablado de esa expresión, Él quiere, personalidad del Espíritu Santo. Les voy a hacer la pregunta: ¿quién es el que da todos los dones que hay en la iglesia, hermanos? ¿Quién es el que da todos los dones? El Espíritu Santo. Ahora vamos a leer el verso 28. Pase del verso 11 al 28. Y aún nos puso ¿quién, hermanos? ¿Aún nos puso quién? No, como que no lo están leyendo. Verso 28. Y aún nos puso ¿quién? Dios en la iglesia. ¿Quién puso en la iglesia? Dios. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Colóquenme atención. En los versículos 7 al 11, ¿quién dio esos dones? El Espíritu Santo. Pero en realidad, en el verso 28, ¿quién puso esos dones en la iglesia? Dios. Hermano, o sea que el Espíritu Santo, del versículo 7 al 11, que es el que reparte los dones, es el mismo Dios que los pone en la iglesia. ¿Vamos o no vamos? Ay, o sea que el Espíritu Santo sí es persona. Y es divina. Y es Dios. Pero les voy a dar otra prueba indubitable de que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a Hebreos 1:1. Vamos a Hebreos 1:1. Hermano, o sea que si hay tres personas divinas. ¿Ah? Si alguno tenía problemas porque lo tenía grave, que de dónde salió Dios, pensando en el Padre, ahora sí va a estar peor de grave porque no es uno solo, son tres eternos. Yo prefiero no ponerme a pensar en eso. La Biblia da por sentada la existencia de Dios y ya. La Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por más antiguo a Dios que ni a la misma Biblia. La Biblia da por sentada ya la existencia de Dios. Punto. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Dios, oiga, mire de quién empieza hablando. Mire de quién empieza hablando. Dios, habiendo hablado. ¿Habiendo qué, hermanos? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿A quién, hermanos? A los padres. Por los profetas. ¿Por quién, hermanos? Por los profetas.
Me hace el favor y me coloque atención aquí. Voy a sacar 4 palabras de ese texto. Dios ha hablado a los padres por los profetas. Voy a sacar esas 4 palabras de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, hago la pregunta: ¿quién le habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas? A la 1, a las 2 y a las 3. Dios. Dios le habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora voy a hacer la pregunta: ¿quién es ese Dios que le habló en otro tiempo a los padres por los profetas? ¿Quién es ese Dios? Nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, último capítulo, 28. Vamos a Hechos capítulo 28 y el versículo 25. Hechos capítulo 28 y el versículo 25. No lo lean a la carrera, hermanos. Uy, yo lo voy a leer rápido para irme ya. No. Aquí vamos a salir todos a la misma hora. Eso no lea al carrerón. Despacito. Esto se entiende estudiando, comparando, analizando. No solamente leer por leer, es para entender. ¿Quién le habló en otro tiempo a los padres por los profetas? En Hebreos 1:1. Dios. Ahora mire la reprensión que le da aquí Pablo a los judíos incrédulos que estaban en Roma. Mire lo que les dice Pablo. Hechos 28:25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Vamos a ver si están las 4 palabras que sacamos de Hebreos 1:1. Le dijo Pablo esta palabra, 2 puntos. Bien habló. ¿Bien qué, hermanos? Habló. Y en Hebreos 1:1, ¿qué fue lo que hizo Dios muchas veces? Habló. Aquí dice, bien habló. ¿Quién dice ahí? El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías. En Hebreos 1:1 dice a los padres por los profetas. Aquí nombra a uno específico, Isaías. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. ¿Y a quién le habló Dios en Hebreos 1:1? A los padres por los profetas. Y aquí habló el Espíritu Santo por medio de Isaías a los padres. O sea que el Espíritu Santo de Hechos 28:25 es el mismo Dios de Hebreos 1:1. En Hebreos 1:1 Dios habló en otro tiempo, de muchas maneras, en otro tiempo. Dios habló a los padres por los profetas. Y en Hechos 28:25 el Espíritu Santo habló a los padres por medio del profeta Isaías. O sea que eso muestra que el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo llego a 3 conclusiones esta noche. Una, pero no se alegren mucho porque todavía no se acaba el tema. O sea, hasta aquí llego a 3 conclusiones. Una, que el Espíritu Santo es una persona. 2, que el Espíritu Santo tiene una forma. Y 3, que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Hermano, o sea que hay 3 personas divinas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, señora. ¿Algún día nosotros veremos a esas 3 personas divinas? Sí, Señor. Yo escuché a fulano que dijo que no vamos a ver al Padre. Tremenda mentira. El conflicto de los siglos. Terminando el libro, la sierva del Señor dice que contemplaremos el rostro del Padre. Una vez una jovencita me dijo: hermano, o sea que cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a ver 3 personas. Sí, señora, 3 personas.
¿Y el Padre es Dios? Sí. ¿Y no es el Hijo ni es el Espíritu Santo? No. ¿Y el Hijo es Dios? Sí, señora. ¿Y no es el Padre ni el Espíritu Santo? No. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, señor. ¿Y no es el Padre ni el Hijo? No. O sea que cada uno de los tres es Dios. Sí, señor. O sea que hay tres dioses. Voy a contestar eso con la Biblia. Si el Padre es Dios y no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo es Dios y no es el Padre ni el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios y no es el Padre ni el Hijo, cada uno es Dios, entonces hay tres dioses. Deuteronomio capítulo 6 verso 4, y luego lo leo como lo dijo el Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Mire cómo lo dice Moisés. Deuteronomio 6:4. Shema, Shema, Yisrael. Esto era lo que le enseñaba primero a un niño judío, antes de hablar. Lo primero era el Shema. La fórmula de identificación para un judío. Shema, Yisrael. Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué cosa? Uno es. ¿Me coloca atención aquí? Hermano, me coloca atención aquí. Lea el texto en mis dedos. Por favor, colóqueme atención aquí. Lea el texto en mis dedos. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová. ¿Cuántas veces hay ahí? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Cuántas veces nombra a Dios ese texto? 3 veces. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Cuando le dijeron al Señor Jesús que cuál era el primer mandamiento con promesa, Mateo no lo registra, pero Marcos sí. 12:29. Y mejor dicho, llegamos a Marcos 12:29, hermanos. Y apúrenle porque no quisiera ver esas miradas aquí después de las 8:30 contra mí. Marcos 12. Le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? El Señor respondió en el verso 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel. Ahí va a tomar el Señor Jesús Deuteronomio 6:4. El Señor, una vez. Nuestro Dios, 2 veces. El Señor, 3 veces. ¿Y ahora qué dice? Uno es. Hermano, ¿por qué dice 3 veces el nombre de Dios y dice uno es? Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Sí, porque Dios es uno. Si la Biblia dice uno es, pues ¿cuántos serán? Pues uno. Pero una persona o una unidad. Por ejemplo, cuando usted va a la tienda y dice, me hace el favor y me da un huevo, ¿qué le dan? Una unidad. ¿Cómo así una unidad? Le dan un huevo, pero hay una unidad de 3 cosas ahí: clara, cáscara y yema. Usted no dice, me hace el favor y me da una cáscara, una clara y una yema. Ahora usted va al laboratorio, lleva el huevo y la cáscara tiene una composición química diferente a la clara y diferente a la yema. Cada una tiene su composición química diferente. Si los separa, no es un huevo. Los 3 unidos son un huevo. Es una ilustración, pero la ilustración puede ser imperfecta, pero ilustra algo perfecto.
¿Cómo así, hermano? O sea, el Padre es una persona, sí, Señor. Y el Hijo es otra, sí, Señor. Y el Espíritu Santo es otra, sí, Señor. Y el Padre es Dios, sí, señora. Y el Hijo es Dios, sí, señora. Y el Espíritu Santo es Dios, sí, señora. Pero los tres forman una unidad perfecta. Les voy a explicar eso. Génesis 2:24. Y después lo entendemos mejor con un texto de Mateo 19. Mateo 19 contiene una cláusula que no está en Génesis 2:24 y es la que más me gusta. Por eso me gusta más el texto. Génesis 2:24. Mire lo que dice el mismo Dios. Lo que dice el mismo Dios. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero en Mateo 19:5 hay algo que quiero resaltar que no está en Génesis 2:24. En Mateo 19:5 hay un pedacito ahí que me interesa, me conviene mucho en este momento. Mateo 19:5. Mire lo que dice el Señor Jesús. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer. Y los dos, este pedacito, y los dos no está en Génesis 2:24. Y los dos serán una sola carne. Los dos. Cuando aquí hay una boda, un matrimonio, y el pastor dice: les presento el nuevo hogar. ¿A cuántos ve usted? ¿A cuántos ve usted? A dos. Pero se supone que de ahí en adelante deben empezar a ser uno solo. ¿En qué sentido? En que salen allá afuera y entonces le dice la novia recién desposada: mi amor, vámonos para la Esmeralda de luna de miel. Y él le dice: no, señora, vamos a ir a Cubará. Pero ¿por qué yo quiero la Esmeralda de luna de miel? Que no, que Cubará. Allá está frente a la iglesia un hotel Casablanca. Y finalmente se ponen bravos, no se pusieron de acuerdo y se fueron para Caranal de luna de miel. Si él quiere Cubará, si ella quiere a la Esmeralda, pregunta: ¿son uno solo? No, no puede haber unidad. Cuando dice el pastor: les presento el nuevo hogar, ¿a cuántos ven? A dos. La mujer no tiene que meterse entre el marido para que vean uno solo. Y aunque son dos, ahora tienen que ser ¿qué? Uno solo en todo. Pónganse de acuerdo en todo. Vivan de acuerdo en todo. En el libro de Génesis, hay un ejemplo tan bárbaro, hermano. A mí me parece tremendo eso. Y les voy a decir por qué. Génesis 11. Me llama la atención esto. Génesis 11. Versículo 6. Génesis 11, 6. Y dijo Jehová. He aquí el pueblo es ¿qué? ¿El pueblo es qué? Uno. Colóqueme atención aquí. ¿Cuántos conforman un pueblo? Miles. 10,000 y hasta 100,000. Pero en ese momento el pueblo, compuesto por tanta gente, era uno. Y era rebeldes a construir la Torre de Babel. Yo les voy a hacer una pregunta, que es lo que me parece bárbaro aquí. Colóqueme atención. Si esta gente era uno solo, con un propósito rebelde, ¿cuánto más 3 personas divinas, siendo santas, pueden ser uno solo en propósito? Uno solo en perfecta unidad. Nunca hay un desacuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cuando hay un gran concilio, cuando algo toca hacer, se reúnen los tres. Vamos a crear al hombre, se reúnen los tres. ¿Quién va a ejecutar la creación del hombre? El Hijo de Dios. Pero es un perfecto acuerdo entre los tres. El soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job 27. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, forma a Adán, forma al hombre, y cuando el hombre está listo, viene el Espíritu Santo y le da el soplo de vida. Con razón que cuando el Señor Jesús, antes de irse, formó otro cuerpo, la iglesia, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio vida al cuerpo de Adán, como el Espíritu Santo le dio vida a la iglesia con el soplo divino el día del Pentecostés, al otro cuerpo, al cuerpo eclesiástico. De paso, cuando esta gente impía intenta hacer la torre de Babel, mire lo que dice el verso 7, Dios. El verso 6 dice: y dijo Jehová. Parece que está hablando uno solo, pero mire lo que dijo Jehová en el 7. Ahora pues descendamos y confundamos. Aunque habló Jehová en el 6, en el 7 habla en plural: descendamos y confundamos. ¿Sabe qué dijo Jehová en Génesis 3, 22 al 24? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Habla en plural. ¿Sabe qué dijo Dios en Génesis 1, 26? Y dijo Dios: hagamos al hombre, hagamos. Está hablando Dios en singular, pero cuando habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios siempre está compuesto por más de uno. Con razón que el Señor Jesús dijo, hermanos, busquen unos 3 textos últimos rápido, con moral, que ya nos vamos. Con razón que el Señor Jesús dijo en Juan 17, 21, para que todos sean uno. ¿Cuántos son todos, hermanos? ¿Cuántos serán todos? Tienen que ser millones, la iglesia de Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y mire lo que dice el verso 23. Mire lo que dice el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Ser uno no quiere decir una persona. Ser uno es perfectos en unidad. Saben que a mí me parece que el texto más claro de toda la Biblia que habla de unidad es lo que le dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 1:10. A mí me parece el texto como el más claro de todos. ¿Qué es ser uno? ¿Qué es ser uno? ¿Qué es? 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, le dice Pablo a los Corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Eso dijo el Señor Jesús en Juan 17, 23, para que sean perfectos en unidad. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, el Señor Jesús oró por la unidad de su iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas, diferentes la una de la otra, pero ellos están en perfecta ¿qué? Unidad. Nunca hay desacuerdo entre ellos 3. Y mientras nosotros, como esposos,
como iglesia estemos perfectamente unidos, glorificamos el nombre de Dios. Pero si no hay unidad en una pareja de esposos, en un hogar, ¿cómo irá a haber unidad en la iglesia, hermanos? En la unidad glorificamos a Dios. En la división glorificamos al diablo. Y hay hermanos que son especialistas en llevar la contraria. Necesitamos ser tocados por Dios para llegar a ser uno en el Señor Jesucristo. Y una hermanita me dijo una vez: hermano, o sea que Dios, el Padre, es persona. Claro, es persona. Todos los tres son persona. Y me hizo la siguiente pregunta: y entonces, ¿por qué Juan 4:24 dice Dios es espíritu? Y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Pero como ustedes están ya cansados y afanados por eso y todo, no les explico ese texto. Vamos a dejarlo hasta ahí ya. Y vamos a orar. Porque ahí donde están que se van. O me da 2 minutos para explicarle qué quiso decir Jesús con eso. Dios es espíritu. Porque es que hay un curso que llama la fe de Jesús. Y hay una lección, creo que es la primera, que se llama, o la segunda, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y manda a Juan 4:24. Y entonces el hermano, y eso que es el consagrado, el que da estudios. Ese hermano consagrado va a dar el estudio a una visita que está asistiendo. Y le dice: vamos a estudiar esta lección. Y cuando llega a Juan 4:24, ¿cuál es la siguiente pregunta, don Facundo? Y entonces don Facundo: ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué te dice ahí? Juan 4:24. Y buscan allá Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces le dice el hermano, el consagrado, porque el hermano más que el consagrado que da estudios, ahí dice que Dios es espíritu. La pregunta: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu. ¿Qué es lo que hay espíritu? Y le dice don Facundo: pero ¿cómo así que cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu. Espíritu, paga espíritu. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Le hacemos el kit y es: Dios es espíritu. Pero estoy hablando desde hace 4 noches que el Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona. 3 personas perfectamente unidos entre ellos 3. No están pegados como siameses el uno al otro. No es que los adventistas creen en un monstruo de 3 cabezas. No, creemos en 3 personas divinas perfectamente unidas. En una iglesia estaba el hermano Abdón y sus 2 hijos, Samuel y Omar. Le dije: hermano Abdón, venga un tico, venga Omar, venga Samuel. Los paré frente a la iglesia. Miren a la iglesia. Y el viejito y sus 2 hijos. ¿Cuántas personas ven ahí? 3. El hermano Abdón, Samuel y Omar. 3, sí, ahí hay 3. Pero, ¿qué apellido tienen? Gutiérrez. Son 3 personas, pero una sola ¿qué? Una sola familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas divinas. Una sola familia divina, una perfecta unidad. En ese sentido, un Dios, pero 3 personas. Dios es espíritu. ¿Con quién está hablando el Señor Jesús cuando dice Dios es espíritu? ¿Con quién? Con la mujer samaritana. La mujer samaritana dice: ay Señor, yo tengo una inquietud. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros en este monte Gerizim. Al fin, ¿en cuál de los 2 lados hay que adorar? O sea, estaban tratando de hacer lo que hacían los paganos: echarse a Dios. Los judíos querían echarse a Dios al hombro y llevárselo ¿para dónde? Para Jerusalén. Los samaritanos querían echarse a Dios al hombro y llevárselo a Gerizim.
Y Jesús le dice, no señora, Dios es espíritu. Es decir, Dios por ser Dios tiene la facultad, la prerrogativa de estar en todo lugar. Y si lo adoran aquí, si lo adoran en Tame, si lo adoran en Arauca, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en África, donde quiera que se adoren, Dios a tales adoradores busca que lo adoren y a todos los ve al mismo tiempo, porque es Dios. No está limitado, es Dios. Espiritualmente es Dios, está en todo lugar. La comunión con Dios es espiritual, no carnal. Yo no necesito ver a Dios carnalmente, no necesito ver a Dios ahí, no. Mi comunicación con Dios es espiritual. Y Él me ve porque Él es Dios y está en todo lugar. Como yo tomar un platico de esos dulceros, colocar 40 hormigas y con los dos ojos veo al mismo tiempo las 40 hormigas por donde camina cada una. Dios es Dios, es persona divina, pero por ser Dios nos ve a todos. Y nuestra relación con Él es espiritual. Y es espíritu en el sentido de que nos ve a todos. Pero no quita que sea persona divina. La comunión con Dios es espiritual. Y donde quiera que lo adoremos, allá nos ve a todos al mismo tiempo. En ese sentido, Dios es espíritu. No en el sentido de persona, de presencia física. Así que, queridos, entonces sí hay tres personas divinas, sí, perfectamente unidas, por lo tanto, un solo Dios. El día que se lleguen a dividir, quedarían tres dioses. Y si se unen dos contra uno, serían dos dioses contra el otro Dios. Pero eso nunca va a suceder. Dios es perfecto. Y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque yo Jehová no cambio. Así que, hermanos, podemos seguir confiados en nuestra gran doctrina de la divina deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas divinas, un solo Dios. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso, hermanos? Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús y por la divina influencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, en cumplir ese ministerio después del regreso de Jesús al cielo, elevamos nuestra voz, nuestro corazón a los atrios celestiales. Agradecemos por esta verdad, y no solamente lo que conocemos, sino toda la luz que todavía debe haber allí y que todavía puede revelar a este pueblo. Ayúdanos a tomar ese ejemplo de esa influencia celestial, y como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos, enséñanos a estar unidos primeramente contigo, luego en nuestro hogar y luego en nuestra iglesia. Bendiga la iglesia adventista en el mundo entero, la asociación general, las divisiones, uniones, asociaciones, misiones, regiones, distritos, iglesias, grupos. Bendiga nuestra organización, bendiga a nuestros dirigentes y bendiga la predicación del evangelio. Ayúdanos a ser uno solo en doctrina. Ayúdanos a ser uno solo en carácter con el Señor Jesús, para que aprendamos a ser sinceros los unos con los otros, a respetarnos mutuamente. Lava de nuestro corazón todo prejuicio, tanto orgullo y falsedad de nuestra parte. Enséñanos, como dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso necesitamos entenderlo todos los adventistas. Bendiga su iglesia, bendiga esta predicación del evangelio. Ayúdanos, Señor, cada día a prepararnos para el regreso de nuestro amado Salvador. Gracias por esta iglesia,
Gracias por estos hermanos, por los amigos, las visitas que nos han acompañado, que han venido escuchando estos temas. Que el Espíritu Santo obre en la mente de esas personas, se convenzan de estas verdades y ojalá pronto puedan estar dando un paso para la vida eterna. Señor, llévanos en paz. Concédenos una noche tranquila de descanso, un feliz día de labores y poder volver mañana para seguir escudriñando tu poderosa palabra. Todo lo pedimos, Señor, todo lo agradecemos en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a permanecer un momentito ahí. Dios ha sido maravilloso con